Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Claro. Sí, profe, ¿Cómo van? buenas noches. Bien, profe, gracias a Dios. ¿Tuvieron dificultades por lo del paro o están en la casa? No, profe, pues yo personalmente no tuve que trabajar el día de hoy, gracias a Dios, entonces no. Bueno, pues si alguien tiene dificultades igualmente, pues saben que pueden escribir la clase queda grabada, entonces para que lo tengan en cuenta. También, bueno, la idea era antes de iniciar o antes de las 7 me tenían que haber enviado pues la tarea que teníamos pendiente, ¿no? Ya por ahí recibí unos correos, entonces espérenme, bueno, no voy a decir de quiénes lo recibí, pero pues si no la enviaron, pues ya saben que ya no se puede hacer nada, a menos de que tengan el soporte. Entonces, un momentico. Sí, porque creo que son, según el listado de la vez pasada, ustedes son 24 y creo que más o menos la enviaron por ahí, por mucho unos 15. Entonces el resto pues ya saben que pues eso influye en la nota, ¿no? ¿Listo? Bueno, acá veo conectados más o menos 2, 3, 4, 5, 6, 12, más o menos 12 personas. Me imagino que el resto también o tendrán dificultades o algo. Sin embargo, pues vamos a empezar. Bueno, ya está grabada la clase. ¿Tienen de pronto como alguna pregunta o algo pues de los temas que hemos visto o de la tarea? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Sí, Bueno. profe. Profe, pues yo sé que lo que le va a preguntar no tiene que ver con esta clase, pero su merced nos envió el libro, el plan lector, y su merced nos envía qué actividad debemos realizar con ese libro que nos envió a leer o con esa lectura. Sí. Sí, Verónica, muchas gracias. Bueno, sí, ustedes por el grupo de WhatsApp le enviaron precisamente como el plan lector, pero pues no se los hemos podido explicar porque la verdad estaba esperando a que tuviéramos esta clase que pues está la... Entonces, sí, Verónica, que me explicarles qué Profe, se tienen le que hacer está con eso, porque escuchando pues igual... entrecortado y no se le está entendiendo. O a mí, o yo no le he entendido lo que ha hablado porque se le escucha entrecortado. No, sí, profe, se le escucha entrecortado, no se le entiende mucho. No hay como intermitente. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ahí sí. Señor, Listo. Bueno, pues ya Sí, saben que profe. igual, pues siempre hay como fallas con el internet, con la plataforma. Entonces, pues cuando así me comentan. Les decía que más o menos cuando estemos finalizando, si quieren me recuerdan y les digo que tenemos que hacer eso con el plan lector. Igual aquí ya lo tengo en cuenta, bueno. ¿Aló? Sí, profe. Listo. Ahí le escuchamos, profe. Listo. Bueno, entonces ya vamos a empezar con el tema de hoy. Entonces vamos a tomar la asistencia pues a lo último, teniendo en cuenta pues lo del paro, ¿bueno? Un momentico, ya les comparto pantalla. Les voy a enviar por WhatsApp la guía número 2, que es la que corresponde a hoy, ¿listo? Igual ustedes saben que yo les envío eso por correo. Entonces, un momentico. Listo. Guía número 2. Entonces ahí se las envío por WhatsApp.
¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo así? ¿Ya te eras de Ah. ¿Ya llegó? ¿No? ¿Ya llegó? Listo. Ahí ya les envié entonces la guía, ¿listo? Vale, bueno. Entonces, bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Listo, bien. Bueno, entonces hoy nos toca, vamos a ver unos temas muy básicos. Recuerden que pues aquí también hay gente de salud ocupacional, de recursos humanos, entonces, un panorama general pues de todo lo que nosotros vemos como en esa. En este caso nos toca ver todo lo que tiene que ver con programas de rehabilitación, que tiene que ver con también con todo lo que son discapacidades, incapacidades y los casos cuando las personas, pues digamos, ya sea según el riesgo o los peligros o los incidentes que se presenten con las empresas, se presentan algunas enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, pues ahí también tiene que ver con temas de pérdida de la capacidad laboral, ¿listo? Y pues eso va anclado a los programas como de rehabilitación, que bueno, eso ya le corresponde como a otras áreas dentro de lo que es la salud en sí, medicina, hasta procesos de fisioterapia, pero pues aquí vemos como lo general, ¿listo? Por ahí alguien tenía el micrófono prendido, entonces, para que estén pendientes, bueno. Obvio, sí. Todavía tiene el micrófono prendido. Verónica. Listo. Bueno, entonces la guía que les envié acá precisamente les da como pues unas observaciones así generales de lo que es todo el tema de rehabilitación funcional, integral. Entonces pues ahí como en diferentes campos tenemos pues todo lo que es el proceso de rehabilitación integral, como les decía, lo de las PSL, que es lo de la pérdida de capacidad laboral, pero pues de forma muy general, y que ahí va anclado pues lo de las enfermedades laborales para los casos que se presenten como en las compañías. Entonces ya les explico un poco más sobre eso. Entonces en planeador habíamos dicho que vamos a ver rápidamente eso. Y la idea es que con lo que se da hoy, pues va a quedar una tarea que es para sacar como un tipo de mapa mental, ¿listo? Como de los tipos de rehabilitación que hay. Entonces, para que lo tengamos en cuenta más tarde. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es PSL, ¿no? Entonces, para el caso de la PSL, pues vamos a abordar este tema general, que es, bueno, cómo se califica el origen y pérdida de la capacidad laboral frente a enfermedades y accidentes del trabajo, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues nosotros debemos definir desde un concepto más general de lo que vimos de salud ocupacional, que recuerdan que vimos la clase pasada, para empezar como a abarcar el tema de este caso puntualmente. ¿Qué recuerdan que vimos la clase pasada para empezar a hablar de esto? Profe, se habló de como de la historia de la salud ocupacional, de la Sí, salud y ¿y qué seguridad en el recuerdan? trabajo. Yo recuerdo que, ay, profe, no, bueno, es que no me sale tantas cosas que no me acuerdo, la verdad. Profe, también se habló sobre los filósofos, ¿no? Sobre los grandes filósofos. Sí, Profesor, se habló de la normatividad, las leyes y
La historia de la salud ocupacional. Listo. Una preguntita, Daniel Felipe Socha, ¿es el mismo Daniel Ramos? Sí, Ok, un momentico. Listo, sí, muy bien. Entonces, precisamente es lo que ustedes están comentando, ¿sí? A ver, por acá me También veo. se habló de la revolución industrial, profe, que fue cuando empezó como a darse el conocimiento a la seguridad y salud en el trabajo hacia los Sí. empleadores. Ujú, muy bien, exacto. Y también se dio pues una normativa pues que aplicaba también aquí a nivel Colombia, ¿no? Que pues, o sea, era bastante extenso, pero pues la idea era como de ahí sacar algunas cosas generales para que ustedes lo entendieran. Entonces ahora, nosotros cómo relacionamos eso frente a lo que estamos viendo ahorita. Entonces, resulta que de la parte de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo se desprenden pues diferentes temas, ¿no? Dentro de eso pues hay unas ciertas condiciones que ocurren pues en los lugares de trabajo en las empresas, como lo son pues accidentes, enfermedades, bueno, según sea el caso, ¿no? Pero de ahí nosotros necesitamos empezar a trabajar como pues gestores en esta área. Pues bueno, cuando estas personas presentan esos accidentes, quedan con secuelas o pues cuando tienen ciertas situaciones quedan con enfermedades de por vida, ¿no? Entonces, cuando esos casos se presentan, pues nosotros debemos tener como un plan de intervención y pues también de rehabilitación, pues para que las personas puedan trabajar óptimamente, ¿no? No sé si alguno de pronto ha escuchado un caso o tiene algún caso en su familia o que le haya pasado precisamente esto, como que haya sufrido un accidente de trabajo o tenga una enfermedad que haya sido producida pues por el trabajo que realizan. ¿Conocen algún caso? Profe, yo sí conozco un caso. Cuéntame. Yo Yo también, profe. también conozco un caso. Había- en la Bueno, empresa creo que que varios conocen, entonces vamos a escuchar el caso de, creo que es Omaira. sí, señor. Sí, pues escuchamos ese caso y pues vamos a empezar a resolver como con todo eso según el tema, ¿listo? Porque de pronto el tiempo no nos da. Listo, profe. Bueno, Igual es como muy cortico, pues es la verdad, donde estaba trabajando en una empresa textilera, el señor sí, alzaba unos rollos súper pesados, pero la cuestión fue que él no estaba como en una buena posición, no tenía la columna adecuada para alzar ese peso. El señor sí, hizo eso y el compañero no se dio de cuenta, él cargó todo el peso y unos discos de la columna se le dañaron. Él automáticamente cayó al piso y pues ahí le llamaron la ambulancia y sí, todo eso, le llevó muchísimo tiempo incapacitado y cuando él volvió, llegó con bastón. Entonces, ¿qué pasa? Él ya no alzaba nada de eso, sino era el señor que tramitaba como los papeles, como no sé qué, pero él solamente se podía quedar en el tercer piso y solo bajaba en ascensor y subía en ascensor. O sea, él quedó como, no lo pudieron, pues yo creo que sí se pudo haber puesto para que lo pensionaran, pero como que el señor dijo que no, que él quería seguir trabajando, él todavía estaba muy joven y lo pusieron como eso, profe. O sea, él solamente se la pasaba en el tercer piso, lleve un papel, traiga un papel y así. O sea, eso fue como lo que yo recuerdo que pasó con un caso en la empresa que yo trabajé. listo. Y de pronto recuerdas algo sobre, pues más allá de ese caso que le dijeron, si podía seguir o lo pensionaron o algo, o solo eso. No, él siguió porque él como tal, él firmó que él quería seguir porque pues ese señor tenía como unos 35 años y pues él Era sabía que joven. también había sido la culpa de él porque pues igual ni siquiera Sí, le había dicho al otro señor que, o sea, para los dos hacer la fuerza con ese rollo, sino que él de una como de acelerado cogió, lo alzó y él, pues lo que él dice, lo que él nos contaba, era que él sintió que se le quemó la columna. Ahí fue en el momento que él se botó al piso pasó. de una. Entonces, pues, Ah, pero yo ok. creo, profe, que a él sí lo yo creo que a él sí lo pensionaron, pero ya después, pero no sé si lo pensionaron por lo que le pasó allá o ya por la edad. Listo. Bueno, entonces resulta y pasa que con lo que ustedes están diciendo precisamente, una de las cosas que uno puede encontrar en cualquier lugar es que se presentan accidentes, enfermedades y demás, pues a veces las enfermedades son derivadas de accidentes, como el que tú estabas diciendo y que
pues dejan secuelas que en este caso tenía que ver con la columna, que es algo delicado, ¿cierto? Entonces, pues nosotros todos sabemos que, bueno, si se presenta un accidente, de pronto pues hay que hacer un reporte, hacer el traslado, se hace una investigación, bueno, todo como ese proceso. Sin embargo, para los que están estudiando salud ocupacional, pues aquí van a ver un poquito pues el énfasis de lo que nosotros hacemos cuando, bueno, esta persona perdió una mano, ¿sí? Pero pues tiene que seguir trabajando esta persona. Entonces, venga, ¿qué tenemos que hacer o qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, cuando hay que hacer ese plan como de reintegrar a la persona, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Y van a comprender un poco, pues, cómo trabajan las ARL para comprender esos casos de pérdida de la capacidad laboral y decirle, oiga, a usted se le dicta que un dedo le vale, no sé, 1.000.000 de pesos o una pierna le vale 50 millones de pesos. Sí, porque pues realmente es así. Entonces, comprender un poco eso y pues para el resto de personas que no son de salud ocupacional, pues que entiendan un poco, pues precisamente qué es esto que se hace desde salud ocupacional. ¿Listo? Entonces, en ese caso, con lo que tú nos decías, entonces, aquí el primer interrogante es ese: ¿cómo se califica el origen y pérdida de capacidad laboral por enfermedad o accidente? Hay que partir que pues puede ocurrir cualquiera de las dos situaciones. ¿Sí? Entonces, puede ser desde el accidente básico, ¿sí? Como el que acabas de comentar y eso deja unas secuelas, o puede ser personas que ya ingresan a la compañía y pues, o por las actividades que realizan, desarrollan una patología, una enfermedad, y con eso pues ya tenemos que trabajar porque seguramente pues va a ser significativo. Un ejemplo de una enfermedad que se haya desarrollado en un puesto de trabajo podría ser las personas que digitan. De pronto les dio túnel del carpo, entonces empezaron a desarrollar la enfermedad laboral y en algún momento puede que la persona ya ni siquiera pueda escribir. Entonces hay que trabajar este tema pues de calificar el origen y capacidad laboral pues para mirar si fue en este caso pues una enfermedad o como al principio lo hablamos pues un accidente. Profe, o ¿Listo? también las personas que son aseadoras como tal, de pronto por el trapero se les va desgastando como tal el hombro, ¿no? El manguito rotador. Exacto, muy bien. ¿Quién iba a decir algo por ahí? ¿No? Bueno. Entonces justamente eso también podría ser un caso. Entonces lo primero que nosotros debemos definir es, venga, ¿qué es la calificación de origen? ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué se entiende por ese concepto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la calificación de origen, es precisamente decir, bueno, empezamos a esclarecer el caso que sucedió, ya sea enfermedad o accidente, hasta determinar cuál fue su origen. ¿Sí? Cuando nosotros determinamos el origen, obviamente ya vamos a poder saber si fue laboral o no fue laboral. Si no fue laboral, pues no le compete a la ARL ni a la empresa de pronto cómo desarrollar un proceso al interior de la compañía. ¿Mm? Pero eso ya también lo vamos a ver, porque pueden ser de origen común. Entonces, hay ambos casos: origen laboral, que es por causa o ocasión en el trabajo, y origen común, que puede ser, pues, como lo decíamos, ustedes en su casa pueden desarrollar otras actividades o lo que sea, y eso pues también puede desarrollar una enfermedad, pero que más adelante se les va a agravar con el trabajo. ¿Listo? Entonces, básicamente a eso se refiere. Ahora, ¿qué es la pérdida de esa capacidad laboral? Entonces es cuando ustedes pierden sus habilidades, destrezas, aptitudes o todo el potencial que tienen. Pues recuerden que cuando nosotros hablamos de salud, se refiere a la parte física, mental y social, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que también es la que ahorita pues está, por decirlo así, llevando como la cara frente a lo que es la pandemia con este tema del COVID. ¿Mm? Entonces ellos son los que en ciertas medidas y pues en este caso definen la salud desde la parte física, mental y social. Entonces es cuando ustedes pierden todas esas capacidades y no les permite desempeñarse adecuadamente en un como, como claridad primero pues de lo que hay aquí. ¿Listo? Ay, perdón, me salté. Ahora, hay que tener unos aspectos en cuenta porque pues estos casos son un poco complejos. Realmente, y con un técnico pues puede que no. O sea, esto casi siempre lo hacen personas especialistas, a veces hasta con maestría
o personas con mucha experiencia, pero la idea es que ustedes al menos si les dicen como, ay, si esta persona ha perdido la capacidad laboral o la van a valorar o va a entrar a una junta regional por un proceso de pérdida, ya sea de cualquier cosa, sepan, ah, bueno, sí me estaban hablando de esto que vamos a ver acá. Sí, como llevarse como el panorama general de qué es lo que se refiere o qué es lo que se va a hacer con esa persona. Entonces aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que esa solicitud para realizar ese análisis de puesto de trabajo es hecha por la EPS, ¿sí? Pero esto también digamos que es cuando hacen parte del proceso de calificación de origen de una patología. Entonces, obviamente las EPS son las que nosotros pues nos llevan como el historial clínico, las enfermedades, todo lo que hemos tenido. Entonces, cuando nosotros pues vamos a hacer como un análisis de puesto de trabajo, se solicitar pues, o sea, todo este proceso se hace desde junto con él y con la EPS. Entonces aquí se le solicita a la EPS para que les haga el proceso pues del análisis del puesto de trabajo y ellos les determinan pues según la enfermedad o accidente presentado pues qué condiciones de riesgo hay en el puesto de trabajo. Esa solicitud debe cumplir con los siguientes criterios que está acá. Son 3, ¿listo? El primero es que, bueno, pues si hay sospecha de enfermedad laboral o secuela de accidente de trabajo, que fue lo que hablamos ahorita, que si es el caso de que una persona que digita, pues, y ya le duele la mano, entonces podemos decir que podría ser una enfermedad laboral, entonces se va a indicar eso. O si es el caso de lo que dijo Mayra, de una persona que se accidentó por una labor que estaba realizando, pues quedó con secuelas, entonces vamos a indagar eso. Lo segundo es que si hay un diagnóstico definido y confirmado, ¿sí? Si ya sospechamos, pues ahora empezar a mirar diagnósticos y confirmarlos. Y lo tercero, pues ya el diagnóstico de sintomatología si tiene una relación pues con el trabajo. Entonces, eso es lo que se debe tener como criterios en esa solicitud. Eso pues nosotros se lo pasamos a la EPS para que lo puedan hacer ellos con los especialistas. Acá dice que el análisis de puesto de trabajo, que es APT, recuerden, APT, debe realizarse en el puesto de trabajo donde se originó la patología de presunto origen laboral. Porque pues a veces pasa que las personas pues o tenemos diferentes puestos de trabajo o estamos de un lado a otro, bueno, en diferentes situaciones. Entonces también debe valorarse pues todo ese tipo de cosas, no solo digamos como si yo digamos estoy el 50% en mi oficina y el otro 50% estoy en otro puesto haciendo entrevistas. Entonces pues hay que valorarse en ambos casos. La pérdida de la capacidad laboral, que es la PCL, miren, pérdida capacidad laboral, PSL, va a ser determinado únicamente cuando haya finalizado el proceso de rehabilitación integral. Entonces, eso también se va a ver ahorita. El seguimiento a esas recomendaciones que hacen los médicos laborales resultantes de ese proceso de rehabilitación que pues les mandan a las personas en los casos de accidentes o enfermedades que pues las ARL pues están llevando a cabo, deben revisarlo. ¿Por qué? Porque pues es de origen común, como dice acá, pues puede verse agravado por el desarrollo del trabajo y en ese caso pues también lo va a realizar el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces ahí es importante pues que si es de origen común o origen laboral, igualmente pues hay que hacer unos seguimientos a través de la ARL y pues nosotros como verificar ese origen, pues por eso se solicita ese análisis de nuestro trabajo. ¿Listo? Digamos que si es calificado así como trabajo, no es necesario, pero si desarrolla una enfermedad la persona y pues de ahí una pérdida de la capacidad laboral, pues sí necesitamos hacer esta calificación. ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Estos conceptos no sé si los vimos la vez pasada con ustedes, sino igual esto es la misma carreta de siempre, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, porque es lo que más se trabaja en salud ocupacional. Un accidente de trabajo, ¿qué es? Pues un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, puede ser cualquiera de las dos, una invalidez o la muerte. Entonces, pues recuerden que ese es el concepto general de accidente de trabajo. Y enfermedad laboral, pues decimos que es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral, es decir, inherentes, es decir, de la actividad laboral como tal, o del medio en el que el trabajador realiza sus tareas. Esos son los dos conceptos que quiero que tengan en cuenta también, porque si no lo sabían, pues para que ya lo sepan. Profe, se le está escuchando entrecortado. Hola, ¿el resto me escucha bien? Aquí veo que tengo la señal bien. Sí, profe, está bien. Yo lo escucho bien. Sí, profe, yo también lo escucho perfecto. Listo. Creo que todos tienen buena señal. O sea, que estoy mirando, todos tienen buena señal. ¿Quién sabe pronto qué sería? Bueno, continuamos. Ahora, ¿cuál es el paso a paso para nosotros empezar como, ahí sí, desarrollar este interrogante que fue el primero que miramos? ¿Cómo se califica el origen y pérdida de la capacidad laboral por enfermedades o accidentes? Espérenlo. Listo, creo que ya alcanzan a ver. Si no me dicen y lo amplío más. Entonces, hay una serie de pasos. El primero es hacer una solicitud por parte de la EPS de la calificación de origen de una enfermedad laboral, que fue lo que hablamos ahorita. Entonces, cuando esto pasa, obviamente nosotros, pues, lo primero es que, bueno, llega el caso, pues, obviamente, de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros empezamos a hacer el trámite con la EPS y con la ARL, pues, de remitirlo. Sin embargo, pues, ahí lo que va a pasar es que la EPS, pues, ya le diga a uno, pues, para solicitar como tal esa calificación. También puede pasar de que no solo nosotros nos llegue el caso, sino que un trabajador por cuenta suya ni siquiera nos avise, sino vaya a la EPS, diga pasó esto y esto y esto, y la EPS pues es ahí donde nos notifica, nos dice estamos solicitando pues una calificación de origen de una persona que presuntamente tiene una enfermedad laboral pues ocurría por un tema laboral. Entonces a veces nosotros como bueno, ni siquiera sabía, ¿sí? Es porque a veces puede pasar eso, la persona se va a la EPS y pues empiezan con este proceso. Entonces, en este, digamos que como les decía, pues como el proceso siempre se lleva a la par con la EPS, la ARL, la empresa y el trabajador, entonces pues necesitamos una documentación necesaria pues para ese informe que es el de análisis de puesto de trabajo. Entonces hay una documentación básica, pues nosotros necesitamos los datos básicos obviamente, pues para empezar ese proceso de calificación. ¿Listo? Ahora, en el caso de los accidentes de trabajo no se requiere la realización pues como tal de este análisis que fue lo que hablamos ahorita. O sea, yo ya les comenté en qué casos sí, en qué casos no, pero pues digamos que eso varía. Buenas noches, Mateo. Entonces, seguimos por acá, estamos hablando de accidentes, enfermedades y pues cómo calificar y son en accidentes de trabajo y enfermedades. ¿Listo? No llevamos mucho, igual hay que grabar la clase. Listo. Entonces, como les decía, no necesariamente se requiere para accidentes, pero sí, pues lo que veíamos ahorita. Cuando hay secuelas y se va a hacer una investigación, pues probablemente van a determinar que sí es necesario. Acá nos dice que obviamente, como yo les había dicho, todo lo que es el área de seguridad y salud en el trabajo, realizar el seguimiento a esa calificación desde que nos hacen la solicitud, que es esto, hasta que ya la persona pues queda bien. ¿Listo? Siempre hay que estar en seguimiento. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues si ya se hizo la solicitud, entonces ahora hacemos la solicitud del análisis del puesto de trabajo. El anterior era la calificación. Entonces, ahora sí hacemos el análisis, ¿cierto? Entonces, es responsabilidad del empleador, de nosotros como empresa. Entonces, ya sea que ustedes, por ejemplo, casi siempre en estos temas osteomusculares, como les decía, se requieren es fisioterapeutas. Entonces, pues, si nosotros tenemos fisioterapeutas en la empresa, pues seguramente vamos a contar con las personas pues para poder hacer ese análisis. Si no, pues contratamos un proveedor externo, a veces la ARL nos ayuda, pero eso es un tema aparte con los costos, ¿no? Como dice acá. ¿Listo? Ahora, como dice acá, esa solicitud que es realizada por la EP donde esté afiliada la persona, aquí exista, porque hay personas que a veces tienen cobertura en ciertas ciudades, entonces cosas. Entonces, todos esos datos, pues, mostrárselos, pues, tanto a la persona
al que va a hacer el Ay, qué análisis pena, del puesto profe, de pero en trabajo, el serio no se le escucha fisioterapeuta, ya pues es nada. Me entrecorta muchísimo. ¿esto me está escuchando bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me confirman? Profe, es que hay momentos en el que su merced está hablando y se le escucha claro, pero de un Sí, momento a otro se le entrecorta y como que uno no entiende lo que dice y queda como perdido. bueno, ahí Profe, no se le está escuchando nada. eh, ahí me están escuchando Sí, bien, profe, ahora sí. o hasta dónde escucharon, hasta dónde escucharon. Es como por intervalo, jefe, que como que se va la señal y preciso cuando está hablando se corta. Profe, quedó en el análisis que ya íbamos a pasar a lo otro, en el puesto de trabajo. Acá sí. Sí, profe, en el segundo, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, yo les decía que acá pues se debe incluir los datos, se hace pues esta solicitud, ¿sí? Que inclusive pues tanto ustedes como trabajadores como su jefe pues debería estar ahí pendiente para esas visitas donde les hacen el análisis. ¿Listo? Es básicamente eso. ¿Qué sigue después de esto? Pues la realización. ¿Listo? Entonces, en esa realización, básicamente, como les decía, pues es como un proceso de visita con una entrevista que les hace el especialista. Les empieza pues a preguntar unas cosas, a mirarles el puesto de trabajo, a tomar fotos, a entrevistar, por ejemplo, a su jefe, a tomar medidas. Bueno, son varias cosas según la patología que tenga la persona. Eso casi siempre se presenta, como decíamos, a nivel osteomuscular. Sin embargo, pues si por ejemplo fuera una persona que está presentando pérdida de la visión, pues ya tendrían que utilizar ciertas herramientas también para mirar iluminación en el puesto de trabajo y otras cosas. ¿Listo? Entonces, pues también puede pasar eso. Entonces, ese es el tercer paso. Y a partir de eso, según pues ese registro, ese informe que haga la persona encargada de esto, pues ya sube como todo el registro, el informe, los datos, fecha en la que se ha hecho la solicitud, fecha en la que se realizó ese análisis y pues se envía a la EPS. ¿Listo? ¿Cuál es el cuarto paso? Pues que ya, como les decía, esa persona pues se realiza un informe, pero pues este informe ya es un poco más general, ¿no? Porque entonces si ya se tiene el informe de la persona que hizo el análisis, ahora pues viene un informe de nosotros como área, recopilando lo que pues esta persona encontró en el análisis del puesto de trabajo. Entonces pues aquí como nos dice, pues recomendaciones de tipo laboral casi siempre se las van a hacer para mejorar esas condiciones de trabajo o de salud que puedan aumentar la sintomatología o agravar la patología presente pues en la persona. Entonces ahí nosotros ya hacemos ese informe con lo que nos envió calificación, que es también el quinto paso, que es la remisión del informe. A los involucrados. Entonces, ¿quiénes son los involucrados? Pues la EPS, que fue la que también lo solicitó, ¿cierto? También a quiénes, pues al jefe, al supervisor, al trabajador, que obviamente pues es la persona que o solicitó esto o es afectada. Entonces, pues también hay que pues entregarle como una copia. Otra vez le reenviamos el informe pues a la persona que nos hizo pues este análisis, porque pues ya va con las observaciones de nosotros como empresa, que es un concepto de calificación de origen del accidente o la enfermedad. Entonces, perdón. Entonces, ese concepto, esa calificación que ya empezamos a tramitar, es una vez recibida pues el informe que acabé de hablar y los documentos de soporte.
Entonces la EPS emite el concepto sobre el origen de la enfermedad. Va a decir, oiga, si esto tiene un origen común o un origen laboral, con ya toda esa información que se recopiló, es como una investigación. Para la calificación de origen de los accidentes, pues quien emite el concepto es la ARL, como hemos venido hablando. ¿Listo? Pero estos casos que son como enfermedades, los hace pues con la EPS. Ahora, aquí hay como unos punticos que salen de acá, que es para que ustedes entiendan, bueno, ahora qué se va a hacer cuando ya sabemos que de pronto fue como un accidente pues por una enfermedad común o origen laboral. Entonces, bueno, acá me adelanté, vamos a preguntarles acá para que puedan participar y sumar puntos en la participación. ¿Qué creen que se hace ahora? ¿Aló? ¿Me escuchan? Escucha, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ¿qué conocen? ¿Qué creen que se hace ahí? Se hace, Profe, pues yo acá en esta creería parte. que sí. ¿Conocen eso? Profe, sí, pues yo creería que ahí como tal, pues si ya, pues ya miraron con la ARL y eso, pues tendrían que de pronto llegar a la persona a hacerle terapia si lo requiere, o de pronto cambiarla a otro puesto y pues implementarle algo como una herramienta para que ella pueda pues mejorar la postura del brazo, o bueno, sí de la mano, si en ese caso es como digitadora o algo así. Sí, ya se puede. Y si no, pues, ellos ahí mirarían, ¿no? De pronto ya se haría un estudio, pues, si, si ya tendrían es que como tal, pues no sé, mirar algo así del médico para que puedan ya hacer otras funciones para que pues ella no siga generando esa enfermedad. Profe, Sí, sí, estoy escuchando. Bueno, ¿qué más creen que se puede hacer en esos casos? profe, ¿Cómo pues cuál es el paso a seguir? yo creo que el paso a seguir después de tener el informe de la ARL y de la EPS es llevar el informe a la empresa y la empresa ya hablar con el empleador y mirar a qué solución se le puede dar, ¿no? Si hay que ubicarla de puesto, si hay que quitarle ciertas actividades, porque en este caso si es el túnel del Carpio, pues obviamente no puede seguir haciendo, o sea, haciendo las mismas funciones que venía realizando. Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces les voy a explicar como para que sepan bien qué es el paso a seguir, porque es que todo lo que me están diciendo realmente, o sea, sí es, pero es al final. ¿Listo? Entonces les voy a explicar qué es lo que sigue acá. Entonces, como dijimos, lo primero, pues es aquí ya les van a empezar a mirar el concepto de calificación del origen del accidente o de la enfermedad. ¿Mm? ¿Ahí me están escuchando bien? Profe, Sí, profe. Sí. Listo. Un momentico, que es que acá tengo un ventilador. Un momentico lo quito. Listo. Entonces, perdón, aquí me salté, es el siguiente. Entonces, la calificación de ese accidente o de la enfermedad, pues nosotros necesitamos empezar a revisarla de este par. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a entonces, el personal puso un recurso de Profe, apelación. se está Por escuchando eso, feo otra Profe, vez. disculpe, no se le está escuchando nada. ¿ahí no me escuchan?
¿Ahí me Profe, escuchan? estás hablando. Ahora sí, es que no se te escuchaba nada. Listo, sí. Veo que aquí a veces como que se va la señal. Bueno, listo. Les estaba diciendo acá, en esta parte, que hay unas juntas especializadas para eso. Entonces, ¿qué pasa cuando la EPS dice, bueno, si este evento, o sea, lo que estaban investigando, fue por origen común, como se está acá, y la persona, pues porque a veces pasa que ustedes les miran que fue origen común, es decir, que no fue por un tema laboral, pues ustedes lo primero que van a decir si son el trabajador, como, oiga, no, voy a hacer una apelación a eso porque pues no me parece, o sea, eso me pasó en el trabajo, ¿no? Entonces ahí ya inicia otro proceso. Pero si no lo hacen, no hacen esa apelación, pues mire, se archiva el reporte con la historia ocupacional pues del trabajador, ¿listo? O sea, eso ya queda ahí. Entonces por eso a veces es importante como que nosotros presentar recursos de apelación y hacer estos procesos pues con una asesoría legal, ¿no? Ahora, en el caso de que sí se presente pues de origen laboral, pues ya se pasa directamente pues a la determinar como la pérdida de la capacidad laboral. Pero cuando no está de acuerdo esa persona pues con esa calificación, pues hay que mirar estas tres instancias. ¿Mm? Entonces la primera pues es una junta regional. ¿Mm? Entonces esa junta regional obviamente puede ser aquí en Bogotá, ¿cierto? Si es en otra ciudad, pues es la de esa ciudad. Segunda instancia es cuando no se ponen de acuerdo, presentamos otra vez una apelación o definitivamente hicimos como eso, bueno, eso no es accidente, la EPS dice eso sí es accidente de trabajo, perdón, enfermedad laboral, la ARL dice no es enfermedad laboral, el trabajador dice que sí, bueno, todos están como en desacuerdo, entonces se va para una junta nacional, ¿no? Entonces ya se hace la calificación con ellos. Y si por alguna razón tampoco dan respuesta o solución, que casi nunca pasa, casi siempre la Junta Nacional es la que da como el último concepto, pues se pasa a una tercera instancia que es con la justicia ordinaria, quien emite el concepto final, pero casi nunca pasa, ¿no? Entonces se hace esas juntas para determinar si la persona, pues, y según esa calificación del accidente o la enfermedad, pues, eh, digamos qué proceso de rehabilitación va a tener o qué prestaciones económicas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver aquí dos casos. Sí, o sea, la calificación de la enfermedad por origen laboral, pues, como dicho, debe ser calificada por la EPS, se decide pues que y pues ya nos compete a nosotros como seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Hay unos conceptos acá ya, que Otra vez no se escucha, Profe, profe. otra vez estás entrecortado. hola, ¿ahí me escuchan? Señor, se escucha bien. Hola, sí, aquí tengo, pues que tengo buena señal, no me están escuchando. Aló, Ahora Profe, sí sí, sí, parece que sí. Profe, ahí se le escucha, pero hay mucha interferencia, se le escucha entrecortado. es que Verónica, veo que tienes, en tu caso, la señal la tienes un ¿Seré poco, yo la que en tiene este mala señal? caso, tienes la señal. No, a veces es ambos casos. Sí, es que Son no sé si es ambos, la profe, porque aquí plataforma o a que ambos se sea, les pero escucha entrecortado. No, profe, está no, internet, pero ya está te veo aquí otra vez que tienes buena horrible. señal. Y pues creo que yo también, entonces, creo que ya me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe, ahora sí. Bueno, les estaba diciendo que ¿alguien conoce este concepto que esté aquí subrayando? ¿No? ¿Nadie? ¿El FUREP? ¿No? Este es el No, formato único de registro de enfermedades profesionales. ¿Listo? Entonces, se los pongo otra vez. Formato único
de registro de enfermedades profesionales. Es un formato que se llama así como el FURAT, que es para accidentes de trabajo, pero pues para enfermedades profesionales. Entonces aquí se hace como la calificación por la EPS, junto con el área de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, y se envía este registro al ARL con todos sus soportes, la historia clínica, todo. Y si la ARL pues está de acuerdo y se da cuenta de que la calificación del origen es laboral, precisamente, se remite esos casos a las juntas nacionales o regionales. Y pues ahí se notifica a la persona sobre la decisión. ¿Listo? Lo que les decía ahorita, cuando esto no sucede, que es cuando las personas no están de acuerdo, o la ARL o cualquier otra de estos no está de acuerdo, pues igual se hace un proceso como el que hablamos ahorita, que se pasa a primera instancia, luego a segunda, luego a tercera, hasta que se ponen de acuerdo. Entonces, ¿es claro esto? Este proceso que se hace cuando una persona tiene enfermedades o secuelas, ¿sí les ha quedado claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta cuando se presenta ese momento de calificar los accidentes? Ahora, este concepto por acá, ¿se recuerdan que se los había dicho? Miren, acá está, en la nota. También tenían calado. Profe, ¿qué es el FURAT? El que les estoy diciendo, miren, acá está. Formato. Es Sí, formato profe, qué pena. formato único para accidente de trabajo. Sí, FURAT, porque es accidente de trabajo. El pasado, EP, enfermedad profesional. Acá también está. ¿Listo? Eso ustedes saben que igual se los envío. Entonces, en este caso, cuando es de origen de un accidente de trabajo, que era lo que hablábamos ahorita también, entonces acá el área de seguridad y salud en el trabajo, nosotros, o según sea el caso, solicita pues como las constancias o las pruebas precisamente de ese accidente pues al jefe, pues para verificar que precisamente pues esa persona estaba cumpliendo pues una función dentro de lo que pues tenía que desarrollar, porque si no era una función asignada pues se empieza también un proceso de controversia, pero si lo es pues ahí ya se determina que es por accidente laboral, ¿no? Si se hicieran las funciones de la persona. Entonces, como decíamos, una vez se reciben los probatorios, se remite a la ARL y basados en dicha información, la ARL califica el evento, si esto sí fue laboral o no, con todas esas pruebas que nosotros recolectamos. Entonces, la ARL es la que nos dice, pues, Profe, una esto sí pregunta. fue laboral o no fue laboral. Ya te digo, ya un momento. Si esto fue laboral o fue común, y les comunica la decisión tanto a nosotros como al trabajador. ¿Listo? Cuéntame. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Quién tiene una pregunta? Yo, profe Patricia. Cuéntame. Bueno, tú estabas diciendo ahorita que para la evaluación, o sea, evaluar y eso, pues se tenía en cuenta si si, el trabajador está desempeñando pues la labor que él tenía, ¿no? Pero digamos en el dado caso tal que el jefe, digamos, lo mandó a que hiciera otra cosa que no le correspondía y sufrió un accidente, ahí que... Bueno, recuerdan que, bueno, si tú eres de salud ocupacional, nosotros veíamos que cuando, para que el resto de accidentes de trabajo no solo de pronto se presenta, pues como ya vimos el concepto ahorita, sino pues también cuando recibimos una orden de un jefe, un supervisor, pues ahí también estamos como recibiendo esa orden y pues también se configura como accidente de trabajo. Entonces en este caso puede que la función no sea de la persona, pero si nuestro jefe nos dijo como, bueno, tiene que hacer tal cosa, están las pruebas, obviamente el trabajador también pues va a controvertir y decir, oiga, sí, seguramente lo están negando, o no, usted sé que no es mi función, pero usted me mandó a esto. Entonces ahí también empieza un proceso de investigación hasta que, como dice acá, se encuentra con todo el aspecto probatorio, y se envía toda esta información de los probatorios a la ARL. La ARL pues obviamente también entrará a hacer una entrevista, valoraciones, todo eso, y ahí ya les va a calificar y va a decir, oiga, si esto fue laboral o no, o fue común. Si en este caso, digamos, como pasa, que sí fue laboral, pero por alguna razón
no sé, mintieron o algo pasó y dijeron que era común, es cuando hablábamos ahorita que ustedes hacen un recurso de apelación. Entonces hacen la apelación y pues hasta que, mejor dicho, hasta que investigue una junta, la EPS, pero hasta que se investigue y todo se... ¿Listo? Aquí cuando ya se haya determinado todo esto, que ya precisamente si se dan cuenta en este punto ya dijimos como, bueno, si fue laboral, no fue laboral, fue un accidente, no fue un accidente, ya, o sea, ya tener una decisión, pues empezamos con el paso número 7, que es la inclusión en el programa de rehabilitación integral, para que esa persona pues se pueda reintegrar al trabajo y minimizar como esas secuelas que haya tenido según lo que pasó. Obviamente si son casos más graves, pues lo que se pasa es a un proceso de indemnización, que ya ahorita pues vamos a hablar así como generalmente de eso. Entonces estos programas de rehabilitación, ¿qué pasa? ¿Aló? Sí, profe, ahí se te está Sí, escuchando. profe, ahí le estamos Listo. escuchando. Listo. Entonces en estos casos, ¿qué sucede? Pues ya sea una enfermedad o un accidente, cualquiera de los dos, y ya lo que hablamos, origen laboral o no, casi siempre va a requerir rehabilitación. Y la ARL pues es la encargada pues en incluirlos en esos programas de rehabilitación integral. Entonces la ARL es la que nos tiene que hacer ese tema. ¿Y qué busca la ARL con esto? Obviamente pues es que ustedes puedan recuperar de cierta forma o desarrollar las capacidades que perdieron hasta que sean productivas. Si no son productivas y, por ejemplo, una persona que era, ¿qué les pongo yo? Digitadora y perdió una mano, pues ahí ya es otro tema. Pero si la persona dice, no, pues yo puedo digitar con una mano, bueno, ahí empieza ese proceso de rehabilitación, pero obviamente no va a ser lo mismo. Profe, una Entonces, pregunta. pues ahí es cuando ya empezamos a ver. O Sí, sea que en el caso que tú estás diciendo de que, digamos, la persona perdiera la mano o de que le quedara muy difícil como tal realizar el trabajo, ¿la podrían remunerar de por vida o qué proceso sería en ese caso? ¿quién comentó ahorita? ¿Quién habló? Angie, profe. Ok, Andy, listo. Ya vamos para allá, ¿listo? Porque es que empezamos con este tema de rehabilitación, pero a lo último les voy a explicar ese tema, porque a eso voy, de que hay personas que se les puede hacer terapia, como dice acá, rehabilitación, pero hay otras que, o sea, definitivamente no, o sea, como el caso que estamos hablando, uno ve que no, ya hay que indemnizarle y pues darle un proceso, digamos, como de pensión a esa persona. Entonces ya vamos para allá. Entonces, este programa de rehabilitación, bueno, lo que hablamos acá, ya tiene diferentes fases y pues la idea es que también tenga un seguimiento desde nosotros como seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, esto no, o sea, si por ejemplo esa persona tiene 5 terapias en la semana, pues debemos hacer seguimiento de que las esté tomando, ir mirando su avance, la incapacidad hasta cuándo va. Bueno, es un proceso también con el trabajador, ¿listo? Entonces, pues eso hay que hacerlo hasta que la persona ya quede como tal bien, ¿listo? Y aquí viene precisamente lo que tú, perdón, lo que tú me estabas diciendo, que entonces ya es cuando se hace ese cierre del proceso de rehabilitación integral. Entonces, antes de que pase esto, pasan dos cosas que fue lo que les estaba diciendo. Si la persona podía acceder a una rehabilitación, entonces aquí ya decimos como venga, la persona que va al 100% y listo, se puede recuperar y trabajar normal. Pero si la persona quedó con una secuela, fue muy grave, que no, que me quedó con el 50% de la capacidad, o yo era digitador y ahora solo trabajo con una mano, entonces queda al 10 o menos. Eso tiene unas características para calificarlo. Entonces, pues ya hay que empezar a mirar, a calificar como tal la pérdida de la capacidad laboral, que fue el segundo concepto que hablamos acá, si recuerdan, que es calificar el origen, que ya lo hablamos, y si no, pues empezamos a calificar la pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un seguimiento al dictamen de la pérdida de la capacidad laboral, o PCL. Entonces, nosotros como área de seguridad y salud en el trabajo, o quien haga sus veces, como siempre lo hemos dicho, va a realizar un seguimiento pues, a ese dictamen de PSL, ya sea por información suministrada pues, por la persona, o sea, el trabajador,
que ese es uno de los casos, por la ARL, que también lo puede solicitar, o por una de las juntas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes van a una junta, ellos son los que, como ya lo vimos anteriormente, les determinan no solo si fue de qué origen, sino que pues también les dicen como hay cierta pérdida de la capacidad laboral. Y eso yo no les podría decir, digamos acá, por ejemplo, si usted pierde una mano, les van a dar tanta plata, ¿no? Porque pues sería mentira, ¿sí? O sea, porque primero es una junta que está conformada, pues, dependiendo si es regional o nacional, por profesionales especialistas en diferentes áreas, desde médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Creo que casi siempre están esas tres profesiones, a veces también están algunas veces ingenieros, especialistas en seguridad y salud en el trabajo en todos los casos. Entonces lo miran desde diferentes puntos de vista y pues ahí dan como un concepto. Por eso es que las personas a veces como presentan recursos de apelación porque dicen, bueno, si yo perdí una mano, ¿usted por qué dice que solo perdí digamos, el 5% de mi capacidad laboral si yo trabajo con las manos? Entonces empiezan las controversias y ya cuando yo les decía, no, pues usted presenta una apelación y pues le califican por segunda vez, por tercera vez, según sea el caso. ¿Mm? Pero allá les dicen como, sí, usted perdió tanto porcentaje, según pues obviamente pues su caso, sus funciones, el trabajo que tenga que hacer, lo que haya perdido, si de pronto no perdió una extremidad, pues sin irnos a ese caso, si de pronto fue una alteración psiquiátrica, entonces de pronto que tenga una pérdida de la capacidad laboral, de pronto porque le dio depresión mayor, eso también puede pasar, ¿sí? Por eso también les digo que se incluyen psicólogos dentro de ese tema. Entonces, cuando se hace ese dictamen, pues se mira desde diferentes profesiones y no solo, o sea, lo que más de mirar como cuánto le valió una mano, un dedo o cosas así, se mira su pérdida de capacidad laboral. Y ya después viene el tema de reconocerles pues como prestaciones económicas, que es cuando uno le dice, ah, bueno, entonces le voy a dar 20 millones porque perdió, digamos que el dedo meñique, ¿sí? Entonces, ah, bueno, ¿y por qué 20? No, porque de pronto pues ese era el que menos usaba, pero igual pues vale eso, ¿sí? Entonces, ahí como que no hay como una tabla, por decirlo así, en la que se diga, bueno, vale tal, pero pues sí, se mira diferentes cosas, ¿listo? Entonces, esa información pues es suministrada, como les decía, por esta persona, por la aérea o por la junta, según sea el caso. Ahora necesito que veamos como unas definiciones pues también para que nosotros sepamos como más o menos de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, el seguimiento de esas recomendaciones emitidas por la enfermedad laboral o accidente de trabajo, según sea el caso, pues tienen que cumplirlas tanto el trabajador como la empresa. Si hay algo que tiene que suministrar la empresa, pues también hay que cumplirlo. ¿Listo? ¿Qué normativa hay frente a esto para que ustedes lo tengan en cuenta? No es necesario como anotar todo, pero si se quieren ir de pronto como a la normativa, entonces tenemos toda esta que está acá. Desde esta resolución, la 2400 del 79, que son como tal las disposiciones para todo lo que es higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. La ley 100, pues ya saben que eso nos dio todo lo que tiene que ver con la seguridad social. La 1295 del 94, para lo que son los sistemas de riesgos profesionales o ARLs. La CNTC, ¿sí? Que tiene que ver también con lo que es higiene, seguridad, registros, pues como es una norma técnica colombiana, pues obviamente nos da como una guía de cómo pues clasificar, por decirlo así, como los accidentes y enfermedades que se presentan. La 156 del 2005 para accidentes de trabajo, la 1401 del 2007 para incidentes y también accidentes, la 2346 del 2007 para exámenes médicos, historias clínicas, la 2646 del 2008 también para evaluaciones médicas y ocupacionales asociadas también a riesgo psicosocial, la 2376 del 2010 para, bueno, esto ya tiene que ver más con formación, pero igual es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Tenemos estas otras por acá para terminar, que es la 1562 del 2012
pues ahí sí se modifican algunas cosas sobre los riesgos laborales. El decreto ley antitrámites 19 del 2012, que pues también pues o sea, sirve de bastante ayuda porque pues es una ley antitrámites para suprimir o reformar precisamente trámites tan tediosos que salieron pues con la ley 100, ¿cierto? El decreto 723 del 2013, también de los riesgos laborales, la 1352 del 2013, para todo lo que son juntas de calificación, acá se pueden ir, si quieren mirar un poco más de ese tema, a este decreto, o a este otro que es importante, que es el 1507 del 2014, pues para que les hagan la calificación de esa pérdida laboral y ocupacional. Ahí les van a explicar un poco más de cómo se hace esa calificación. Entonces también lo podemos mirar principalmente en estos dos, todo lo que estamos viendo. ¿Listo? O inclusive si ustedes quieren ver una tabla de enfermedades laborales que ya está realizada, en la cual les dicen, bueno, si por ejemplo las personas que trabajan en minería con carbón, entonces pues van a encontrar cierta tabla de enfermedades que son asociadas a eso en este decreto. ¿Listo? Y bueno, pues el decreto madre, que es el que siempre hemos hablado, que es el 1072 del 2015. Entonces, claro, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, observaciones para mirar el siguiente tema y ya terminar? Señor. No tienen dudas, nada. ¿Todo claro? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, cuando ya terminan todo ese, o sea, todo ese papeleo de ARL y todo eso es cuando les colocan la restricción a las personas, ¿sí? Que era lo último que vimos, que es cuando ya les van a hacer el proceso de pérdida de la capacidad laboral. Sí, porque primero les calificaron el origen, luego la pérdida de la capacidad laboral. Entonces ahí ya se dice, esa persona perdió cierta capacidad laboral, entonces tiene ciertas restricciones, ciertas recomendaciones, a pesar de que va a tener un programa de rehabilitación, obviamente. Entonces, si ya antes trabajaba, por ejemplo, al 100% de su capacidad, ahora va a trabajar al 60%, y cosas así, recomendaciones. Y si ya la persona definitivamente, como lo hablábamos ahorita, ya perdió alguna extremidad o lo que sea, y pues ya se hace una calificación, pues, para indemnización, pues ya la persona seguramente no va a trabajar, sino le toca pensionarse. ¿No? Pero sí, es eso, se hacen recomendaciones al inicio para cumplir ese programa de rehabilitación. ¿Qué otras dudas tienen? Vale, profe, gracias. Profe, ¿es posible que, digamos, ya se tenga todo este dictamen de la enfermedad laboral que se produjo obviamente, bueno, por el trabajo que por la función que él estaba haciendo? ¿La empresa se puede zafar de eso? Porque es que yo te conozco un caso Perdón, en la no. empresa en donde yo trabajo de que un compañero tuvo una enfermedad laboral y en la ARL y en la EPS le dijeron que sí era una enfermedad laboral. Estuvo como unos 3 meses en eso porque fue muy tedioso y a la final la empresa lo sacó y nunca le dieron una incapacidad, nunca nada más. Él sí demandó. Entonces, que como, o sea, Sí. pues obviamente es totalmente ilegal, pero ¿cómo una empresa logra hacer esto? No, perdón. O sea, te perdí como la... Ay, profe, es que hay veces que no se le escucha. O yo no sé si soy yo con el internet. Sí, no, es que, o sea, no sé, no te escuché en un momentico que te entendís que cómo las empresas hacen para determinar ese tema de los accidentes, pero en sí no te alcancé cómo escuchar, como cuál es la duda en sí. O sea, es que, mira, profe, lo que pasa es que en la empresa donde yo trabajo hubo un caso donde un compañero tuvo una enfermedad laboral
la EPS y la ARL aprobó que sí era una enfermedad laboral causada por las funciones que realizaba en la empresa. Entonces, bueno, recursos humanos y hubo un abogado, salud ocupacional también estuvo involucrado, obviamente, y pues todos hicieron como todo lo contrario para que a él no se le diera una indemnización y lo sacaron de la empresa y no le dieron nada. O sea, y Uf, yo pues bueno, es que me realmente pregunto, toca, o sea, mi pregunta es cómo, o sea, cómo es posible que la empresa haya salido como tan libre de eso, viendo de que obviamente el chico que lo sacaron, él puso una denuncia en en el Ministerio de Trabajo, pero, o sea, no entiendo cómo la empresa puede hacer eso viendo que no está bien, no es legal y cómo se salió con la suya, por decirlo así. bueno, pues a ver, digamos que en esos casos pasa lo que estábamos hablando ahorita. O sea, es muy fácil ponerse de acuerdo, pues las tres, o sea, te voy a explicar por qué. En algunos casos que son graves, la empresa pues se va a querer lavar las manos. Y quien corresponde, digamos, como pagarle como esas prestaciones económicas, pues la ARL, ¿cierto? Porque si ustedes conocen un poco el tema de las incapacidades después de cierto tiempo, no solo las paga la EPS, la empresa, sino pues también después de cierto tiempo las paga la ARL. Inclusive todo, ¿sí? Cuando ustedes tienen accidentes, pues, ¿quién lo paga? Pues la ARL, los servicios hospitalarios y todo. Entonces, muchas veces sale conveniente decir para los tres, EPS, ARL y empresa, como, bueno, eso no fue un accidente a pesar de que pronto esté, o simplemente hacer lo que tú me estás comentando. Y es más fácil sacar a la persona, pero lo que siempre les digo a las personas que están pues conmigo en clase, eh, uno para estos temas pues debería invertir, ¿sí? Con un abogado especialista en estos temas y seguramente en este caso si ya hay un dictamen y le dijeron que era accidente y lo sacaron de esa forma, pues se les puede ir hondo a los tres, ¿sí? Porque eso lo vimos, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, si me recuerdan por favor, que hablamos de eh, los tipos, digamos, como de sanciones y que pues también podrían haber como homicidio culposo. Sí, creo, no, sí fue con ustedes que lo alcanzamos a hablar, ¿cierto? La clase pasada, que Sí, hablamos de dos profe. Sí, cargos. profe. Sí, que era de Exacto, lo... Sí, profe. eso. Entonces, precisamente, eso es. Ujú. ¿Listo? Entonces, si se mira es eso. Se empieza a mirar pues ahí esos temas, se hace una indemnización, pero pues, como les digo, pues, sí hay que invertir realmente porque pues muchas personas dicen como, ay, no, yo no voy a pagar un abogado que me cobre 10 millones por ese proceso y resulta que como se dieron cuenta les dieron una indemnización de 200 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no van a hacer la inversión? ¿Sí? Entonces, a veces sí es aconsejable. Pero es No, eso, bueno, profe. pues no podría decirte cómo, oiga, de pronto la embarraron, pero pues con la información que me diste creería que sí, porque hay que mirar a fondo, ¿no? Pero seguramente sí estuvo mal hecho eso. ¿Listo? Entonces, un momentico, ya estoy por aquí cargando el documento para que hagamos lo otro y ya les explico qué vamos a hacer y ya el final sería mirar lo del plan lector. Entonces, un momentico. Si quieren 5 minuticos mientras van al baño o a comer, bueno, lo que necesiten, 8:40 ya les proyecto aquí lo siguiente que vamos a ver y terminamos. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Bueno, profe.
Hola, listo, ¿están por ahí? Sí, profe. Profe, Listo. Bueno, entonces seguimos. ¿Ven la pantalla? sí, profe, ahí se ve. Bien. Bueno, ya entonces para cerrar, les voy a explicar acá con el decreto que fue el que hablamos ahorita, el 1507 del 2014. Recuerden que este es un manual único para la calificación de pérdida y capacidad laboral ocupacional. Yo les decía, este tema es un poco especializado. Realmente no, por ejemplo, en mi caso no basta solo con estudiar una especialización, sino son personas que dentro de salud ocupacional se especializan en este tema, en calificar estas pérdidas, ¿sí? Desde diferentes profesiones. Y pues realmente es un tema algo complejo, pero lo que les dije, pues si en algún momento quieren leer este decreto o echarle una revisada, pues ahí ya saben cuál es, para mirar ese tema de cómo les califican, ¿listo? Entonces, aquí de lo importante que les quería mostrar era lo siguiente. Upa, ya. Entonces nosotros hablamos de que incapacidad permanente parcial, es decir, vamos a hablar de que es, o sea, si fue, digamos, de cierto grado permanente, pero es parcial hasta cierto punto, es cuando ustedes tienen como esa disminución definitiva que es igual o superior al 5% e inferior al 50%. Eso quiere decir que cuando ustedes les digan en una junta, no, usted tuvo una pérdida de la capacidad laboral, que es del 5 al 50%, pues ya sea por lo que hablamos, por accidente o una enfermedad de origen, se refiere a una incapacidad permanente parcial. ¿Sí? Obviamente, entre menos porcentaje sea, pues mejor. ¿Sí? Pero si es hasta el 50%, pues les van a decir es una incapacidad permanente parcial, adhiérase a un programa de rehabilitación integral, ¿sí? Que fue lo que hablamos ahorita. Pero cuando esa pérdida de la capacidad laboral ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. profe. Sí. Bueno, ya hablo más duro. Entonces, lo que les decía, pero cuando ya esa pérdida de la capacidad es del 50% o más, puede que existan personas que el 70, 80 o más, obviamente tendría que ser un accidente o enfermedad muy grave, pues ya es una invalidez, ¿sí? Como lo dice acá este decreto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. 50% para arriba, invalidez. ¿Qué vamos a ver acá de forma general? Porque, como les decía, para calificar cuánto vale un dedo y qué porcentaje tuvo, pues es algo realmente complejo. Pero aquí nos da todo, ¿sí? O sea, desde acá. Entonces, por ejemplo, los principios de ponderación que se tienen. Entonces nos dice que pues depende de este manual, se distribuye porcentualmente desde la siguiente manera. El rango de calificación oscila entre un mínimo del 0% hasta el 100, como hablamos. 50% pues para arriba, invalidez, y para abajo es incapacidad parcial. Y empiezan a mirarlo por acá. Entonces tienen en cuenta la historia, exámenes, todo lo que ya hablamos. Inclusive, pues miren, tabla de calificación para los modelos de eficiencia. Hay unas clases, clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, mínima, moderada, severa, muy severa, que son los porcentajes que hablábamos ahorita. Y empiezan a mirar todo lo que ya hablamos, que miren, historia clínica, examen físico, estudios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, clase 0, sin síntomas. Clase 3, que es el muy severa, síntomas constantes severos, posee o tratamiento continuo, síntomas intermitentes muy severos, pese a tratamiento continuo. Es decir, que ya le hicieron un tratamiento ahí tienen en cuenta como ciertos parámetros que ya están acá. Miremos otro poquito, porque es que son varias tablas, o sea, no solo es eso. Clasificación según
presentación de los síntomas y signos según frecuencia en el tiempo, obviamente. Le van a preguntar, bueno, usted esos síntomas que tiene son ocasionales, frecuentes, continuos, y miren, ahí les van a decir otras tablas. ¿Mm? Bueno, esto ya es de administración de medicamentos y terapias, a ver cómo responde la persona. A ver, ¿qué más por acá de pronto es importante? Esto es importante, como para que lo sepan. Acá esta parte, miren. Entonces se van al título primero, valoración de deficiencias. El punto 1.3, definiciones y principio de evaluación, criterios generales. Punto A, valoración del tratamiento. Valorar cuándo se alcanza la mejoría médica máxima o se termina el proceso de rehabilitación integral. En todo caso, se debe calificar antes de cumplir 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticado la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden pasar más de 540 días para que ustedes les hagan como, o sea, les definan si hubo una mejoría médica o no. Si hubo mejoría, listo, bien, lo que hablamos. Se adhiere con un tratamiento y unas recomendaciones permanentes porque tuvo una incapacidad permanente parcial, que fue lo que hablamos, seguramente menos del 50%, pero si no alcanzó esa mejoría, probablemente les van a empezar a tramitar y a decirles que tuvieron invalidez y listo. Bueno, esto es lo mismo que hablamos ahorita. Voy a bajar un poco que esto está más abajo para que vean. Este tiene casi 152 páginas, entonces es un poco extenso, pero pues les da toda la información, la verdad. O sea, los temas son muy técnicos, pero estoy tratando de explicarles lo más general, como les decía. A ver. Miren, por acá ya empiezan a tratar esos temas. Vamos a decirlo desde acá, parece. Entonces empiezan con cada segmento del cuerpo, por ejemplo aquí los dedos. Metodología para la calificación de deficiencia por deterioro de los nervios de los dedos. Entonces sensorial, motor, cuál es el procedimiento, pérdida sensorial, bueno, unas tablas para determinarlo. Empiezan a mostrar los segmentos de los dedos. Empiezan a mirar, si se dan cuenta ya a nivel detallado, como bueno, si la pérdida sensorial transversal total para este que es un pulgar, corresponde al 50%, bueno, es un poquito técnico, pero empiezan a revisar este tema, entonces desde el 0% hasta el 100%, como lo hablamos, miran a ver qué pérdida tuvo en los nervios, eso se mira con ejercicios, puede ser ejercicios muy simples como doble el meñique, el pulgar, lo que sea, estírelo, le duele, y ahí empieza como la fisioterapeuta a determinar esto. Entonces, por ejemplo, si fuera total sería 100 en una escala que hacen acá, si es parcial es como 5,5. Recuerden que total sería invalidez, si es parcial es pues la mitad, como está acá 5,5. Y así, este es un ejemplo de cómo lo empiezan a mirar, por ejemplo, desde un dedo. Más abajo está, por ejemplo, otras partes del cuerpo. Bueno, estos son nervios motores de la extremidad inferior, es decir, todo esto es fémur, tibia, peroné, cuando es en la pierna. Acá, bueno, otra vez los dedos, las manos. Sí, en este caso ya es ángulos de las manos, lo que les decía, miren. Los ángulos de cómo lo dobla, si está bien o no, para ellos determinarlo. Aquí otra vez brazos. ¿Sí se dan cuenta? Para los hombros, manguito rotador.
¿Listo? Entonces aquí está todo, si se dan cuenta, porque casi siempre pues lo que se presenta es en las extremidades, por eso ustedes van a ver más que todo dedos, brazos, piernas, es donde se presentan estas situaciones. ¿Listo? Bueno, no sé cómo vamos hasta acá, si les quedó claro, si tienen dudas, para finalizar y ya decirles que queda para la próxima clase. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. En caso tal de que ya el accidente laboral llegara como tal a la muerte del trabajador, en ese caso, y digamos que como tal los riesgos hayan sido pues culpa de la empresa, ahí, ¿qué se haría? Es que perdón, se te entrecortó un momento. No te entendí la pregunta. O sea, en caso tal de que pasara un accidente laboral, ¿sí? Y Sí. entonces el trabajador falleciera y digamos los riesgos ya fueran por culpa de la empresa. Ah, bueno. Lo mismo que vimos la vez pasada, porque recuerden que los casos que vimos la vez pasada, inclusive ni siquiera fueron accidentes de trabajo graves, sino fueron mortales, los dos casos que vimos. ¿Sí se acuerdan? Y pues en ese caso, pues tuvo una responsabilidad para la empresa y los dos casos que vimos, pues tuvo como tal una responsabilidad por perjuicios morales, económicos, que fue lo que hablamos de que les dieron 200, 300 millones de pesos a las personas afectadas, que puede ser sus compañeros, otros familiares, hijos, esposa, quien interponga la demanda. Profe, y también cabe resaltar de que ya eso se va a consecuencias penales porque fue por culpa de la empresa. Sí, claro. En los accidentes de trabajo ustedes también, o sea, no hay que esperar que una persona se muera, ¿no? O sea, si ustedes ven que tuvo la culpa la empresa y sufrió un accidente que les hizo hacer este proceso, ustedes pueden demandar, claro, demandan y pues lo mismo. O sea, porque ¿qué pasa? Si ustedes van a quedar con una secuela, pues no sería justo que, ay, no, si lo reintegramos a la empresa y es cuando uno ve que las personas que dicen, no, esta persona no se puede sacar de la empresa porque pues tiene una enfermedad laboral y baila, ¿sí? O sea, no, no se puede terminar el contrato. Entonces ahí es cuando pues no se puede hacer, pero pues yo diría, no, pues si usted ya quedó con una secuela de por vida, pues demande, ¿no? Porque pues está perdiendo, o sea, no, por culpa de la empresa, usted no está igual que como estaba antes, cuando entró, ya sea que perdió una extremidad, lo que sea, o simplemente porque ahora, digamos, se le dificulta, no sé, trotar porque tuvo una fractura en la rodilla. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? La chica que preguntó ahorita es Angie Marcela Casallas. ¿O quién? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces, bueno, ya con eso finalizamos el día de hoy. Ya saben que la clase va a quedar grabada. Magda, no te escucho. No se escucha. Profe, ¿Quién habló? Angie otra vez. Sí, Profe, una cuéntame. pregunta. Cuando el accidente es, digamos, en el transcurso de la casa del trabajo o viceversa, ¿el calificativo es igual que si ocurriera en la empresa o es considerado diferente? Bueno, ¿tú de qué programa eres, perdón? Creo que administrativo. No, de salud ocupacional. Ah, ¿tú acabas de empezar? Pues sí, yo fui la que te escribí porque no me pude conectar a la primera clase. Ah, ya, sí. Perdón, es que con los otros compañeros que ya llevamos otros módulos y les he explicado ese tema. En esos casos, pues, si la empresa les pone a ustedes el transporte, una ruta, lo que sea, y ocurre un accidente de tránsito, pues, sí es un accidente de trabajo. ¿Sí? Y si, por ejemplo, en esos accidentes que son graves y dejan secuelas, pues lo mismo, se va a empezar a mirar, a hacer un análisis y una investigación de todo eso. Pero si la empresa le suministra el transporte, si es accidente de trabajo. Es diferente si ustedes me dicen, ah, no, pues entonces yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 6 y cojo Transmilenio.
Entonces, ay, sí, porque ya me estoy desplazando, pues entonces ya es accidente de trabajo. No, solo si la empresa les reconoce el transporte, pues sí es accidente. Profe, O la una ruta. pregunta sobre el caso. Buenas Sí. noches, con Andrés Yo, Castilla. profe, Tengo un Ay, caso, perdón. Entonces vamos, al qué jefe, pena, profe. Andrés. Vamos con Magda, que es que Aló. ella, pues primero me ha comentado y luego Andrés. ¿Listo? Entonces Magda y Andrés. Pero no sé si Magda puede prender el micrófono porque creo que tenía Aló, profe. fallas. Eh, no, creo que no lo puede prender. Bueno, son varios. Entonces vamos a hacer una cosa. Entonces primero Magda, que ya lo escribió por acá, luego Andrés y ya miramos quién más. ¿Listo? Bueno, Magda. Aló. Sí, vale, Andrés, un momento. Entonces Magda dice, quería saber cuándo el accidente sucede en una moto o un carro haciendo la labor y pierde una extremidad la valoración. ¿Quién le hace? ¿Quién la hace? ¿El SOAT o la empresa con todo ese trámite? A ver si entiendo. Si es en una moto o un carro haciendo la labor, o sea, entiendo que la empresa le dio, por ejemplo, la moto o fue contratada la persona, digamos, si fuera un mensajero, que es como principalmente, pues, ese caso, ¿sí? Ah, sí, listo. Y tuvo un accidente en el que pierde una extremidad. Entonces, la valoración, ¿quién la hace? ¿El SOAT o la empresa? Bueno, lo que pasa es que cuando son accidentes de tránsito, lo primero que debe entrar a mirar es tránsito, ¿sí? Entonces, lo primero que uno va a hacer es llamar al SOAT y pues que se haga todo el trámite por accidente de tránsito. Ya después, obviamente, le notificarán a la empresa y nosotros empezamos a hacer la gestión como accidente de trabajo. Y pues, obviamente, seguramente lo primero que va a hacer es que el SOAT va a cubrir todos los gastos porque son los gastos inmediatos, pero ya después el SOAT va a pasar pues el recobro frente a la ARL por accidente de trabajo y pues ya empieza ese proceso pues de reconocimientos entre ellos, ¿sí? Y si pues ya es lo que estamos viendo de PCL y eso, pues por lo mismo ya más adelante pues como no son gastos inmediatos, sino lo de PCL y todo eso, pues ya determinar reubicación, rehabilitación, pues no va a ser, digamos, por lo menos el primer mes, sino más adelante, pues ya obviamente la ARL lo va a asumir. ¿Sí? Pero inicialmente, siempre en primera instancia, pues el SOAT, porque pues es un accidente de tránsito. ¿Listo? Andrés, cuéntame. Hola, profe, qué pena. ¿Tiene algo que ver con ese tema de que estamos hablando del SOAT? Tengo un caso particular. Resulta que mi hermano trabajaba en Colombina. Él entraba a las 6 de la mañana a trabajar, pero a las 7 le dijeron que se desplazara al otro punto a laborar. Al transcurrir al dirigirse al otro punto de trabajo, tuvo un accidente. Pues obviamente lo cubrió el SOAT, pero la EDR se negó y la empresa se negó a hacerlo como laboral, ¿sí me hago entender? ¿Eso es legal Sí. o se puede apelar algo ahí? ¿Y él trabajaba como mensajero, le daban el transporte o No, algo? no, él era bodeguero. O sea, él simplemente, o sea, era un trabajador normal, tenía que llegar a la empresa, pero le dijeron, hoy no llegue acá, sino vaya a otro punto. Llegó al punto inicial a las 6 de la mañana y a las 6:30, 7 le dijeron, no, diríjase a otro punto porque no llega un personal a trabajar. En el transcurso tuvo un accidente. Y ya, Sí, le colocaron reconstrucción de hombros y de fémur, pero entonces la EPS, la RL no quiere cubrir eso. Y lo que hicieron fue que eso fue hace 3 meses y lo echaron hace 2 meses. bueno, y él me decía que entraba a las 6 de la mañana, ¿cierto? Y en el transcurso de eso, Sí, pues, o sea, fue en el horario. pues, no, él entró a las 6:30, a las 6:30 le dijeron, no, diríjase a otro punto. Mientras que se dirigió al otro punto fue que tuvo el accidente. Pero él en sí a qué horas entraba a trabajar. A las 6 de la mañana. Ah, ok. O sea, sí, a las 6 entraba y alcanzó a llegar y le dijeron, no, dirijas a otro punto. Es correcto, sí, señor. Listo. Pues, bueno, lo mismo que le comentaba ahorita a la compañera. Lo que pasa es que esos casos ya los hemos hablado con el grupo de salud ocupacional antes y uno puede ver muchas cosas en esto. O sea, realmente es así. No sé si por desgracia o qué, porque pues a veces, como usted dice, pues
son casos de uno mismo o familiares y pues uno es el que pierde como trabajador. Pero a veces pasa eso, uno dice, pues ante fundamentación técnica, normativa y eso, si uno se asesora, pues dice, oiga, si hay un incumplimiento porque ya está cumpliendo una orden del supervisor, ya estaba dentro de la jornada y le dijo, pues váyase para otro punto. Así no le esté dando el transporte, pues debería cubrir como accidente. Pero pasa lo que hablamos ahorita, por lavarse las manos los tres, pues dicen no, sí, porque saben que es un tema grave. Entonces simplemente, oiga, no, usted ese accidente lo tuvo pues por fuera de acá, pues ya, y ahí lo que pasó, seguramente. Es más fácil echarlo que hacerle un proceso de reintegro de indemnización. Casi siempre es así, la verdad. Bueno, ¿quién más? Bueno, yo creo que 2 personas más, porque ya son las 9 para terminar. ¿Quién más tiene dudas o va Yo, a comentar profe, algo? ¿Quién es yo? Diana. ¿Diana? Diana, cuéntame. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta respecto a lo que hablaba la compañera de lo de las rutas, ¿sí? Nosotros tuvimos Cuéntame. una experiencia una vez de que como trabajamos en Flora, nosotros nos dan el servicio de ruta para llegar al trabajo. Resulta que la compañera se fue a subir a la ruta y tenía un pie en la ruta y el señor arrancó y la tiró. La empresa se excusó que como no estaba dentro de la empresa ya, no le respondieron por nada y al contrario le pasó lo del muchacho, la echaron totalmente, o sea, ese mismo día la echaron, Sí. no la dejaron ni llevar la incapacidad del trabajo. En ese caso que, o sea, se supone que ella ya tenía un pie en la ruta y el señor fue el imprudente que arrancó y no esperó que se subiera. ¿Era Que culpa de la empresa o era hicieron ruta. culpa? Sí, o fue culpa del chofer o quién respondía en ese caso? Pues digamos que ahí entran lo de siempre, a mirar el accidente de trabajo, quién tuvo la culpa, quién no, bueno, eso es otro cuento, ¿sí? Pero en sí, por responsabilidad, pues lo que estamos diciendo ahorita. Si la empresa en este caso suministró el transporte, que es una ruta, y ocurrió un accidente, pues debe responder, ¿sí? Pero lo mismo que el caso que acabamos de decir, a veces lo más fácil es para que no se les vaya dando. Uno de trabajador a veces desconoce todo esto, entonces, pues sí, acepta que lo echen o le piden la renuncia a veces a uno por meterle presión. Y ya, es lo más fácil. Pero obviamente no, si le está cubriendo el transporte, que es una ruta, como lo hablamos ahorita, pues no debe haber sido así. ¿Listo? Y una persona más, para terminar. ¿Quién más? No, nadie más iba a hablar. ¿No? Bueno, listo. Entonces, les voy a comentar que queda para la próxima clase. Creo que están viendo pantalla. Sí, sí está compartida. Entonces, bueno, con esto ya terminamos de sacar la participación de hoy. Recuerden que esto lo ajusto, no es que quede esta nota, sino, por ejemplo, les voy a mostrar de una vez. Entonces, en este caso, los que más participaron sacan 5. Los que siguen, que participaron pero una vez o menos, 4 o 5. Y el resto es 8. Porque estuvieron presentes en la clase, pero no participaron. O de pronto no asistieron, pero igual yo les dije que no les tengo en cuenta eso, sino les pongo una nota. Entonces, 3-8. ¿Listo? Yo en estos días, esta semana, les voy a calificar lo que me enviaron, los que me enviaron el resumen. Si no lo enviaron, ya saben, tienen que tramitar con secretaría la excusa, que sea válida, obviamente, para mirar cómo ajustamos nota. Pero si no lo enviaron y nunca me dijeron y ven acá un 0, pues obviamente ya saben por qué es. ¿Listo? Entonces con eso sacamos esta nota. Y para la siguiente vamos a sacar otra nota, que es lo que van a hacer ahorita, que es un tipo de mapa mental sobre los tipos de rehabilitación. Entonces van a leerse este artículo científico, que es de 9 páginas nomás, que es sobre modelos de rehabilitación. ¿Listo? Entonces lo van a leer y ahí me van a sacar un mapa mental con los conceptos claves para sacarles la nota. ¿Listo? Un mapa mental de esta lectura.
averiguan qué es un mapa mental, por favor. Esto se los digo porque sé que hay gente que no ha tenido clase conmigo, que a veces me salen con un mapa conceptual o cosas así, y eso les influye en la nota. Entonces, busquen qué es un mapa mental y pues hacen un mapa mental de esto. Esa va a ser la siguiente nota, ¿listo? Esto para la otra semana, para antes del otro martes. Vale, profesor, nos envía eso? Sí, obvio. Sí, yo entre hoy y mañana les subo la clase, les envío el correo, todo lo de siempre. Yo creo que mañana, ¿listo? Entonces, como Vale, siempre, profe. yo mañana. Y vamos a sacar otra. Señora. Bueno, y vamos a sacar otra nota, pero esa va a ser lo del plan lector. Se los digo de una vez porque pues ya les explico en qué consiste un plan lector, pero para que lo vayan haciendo, o sea, no va a ser para la siguiente clase, sino pues para la última sesión es la nota de este plan lector, para que tengan tiempo de leer y responder unas preguntas que se saca acá. Entonces, ¿qué es lo del plan lector? El plan lector fue lo que les enviaron por el grupo de WhatsApp, que es esto que está acá. Entonces, ese plan lector, bueno, aquí les da esta guía, también se las envío, les da como unos tips y unas cosas para que ustedes pues sepan qué beneficios hay, por ejemplo, con leer. Y acá abajo les dice el texto que deben leer pues para este mes, que es julio, que es este de Juan Salvador Gaviota, que es este que está acá. Yo todo eso se los envío. Este texto tiene 10 páginas, entonces deben leer todo este texto. Recuerden que esto va a ser de aquí hasta la cuarta sesión, estamos en la segunda. Esto, porque lo del modelo de rehabilitación, el mapa mental, sí es para la otra clase. Este texto del control lector es para la cuarta sesión, es decir, para el 3 de agosto. Tienen 2 semanas todavía. Lo deben entregar antes de ese día. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a leerlo y van a desarrollar estas preguntas que les voy a enviar. ¿Sí? Son 10 preguntas, entonces me las responden acá. Es sobre esa lectura. Entonces, ¿qué es la perfecta velocidad o la velocidad perfecta? Entonces aquí seguramente les van a hablar de que Juan Salvador Gaviota, para él la perfecta velocidad era tal cosa o tal, ¿sí? O otro caso, les va a hablar de un mayor. Entonces, ¿quién era el mayor? O cuál era el nombre, o quién era esa persona, el amigo de quién, o ¿sí? Entonces, lo mismo. Me van a responder esas 10 preguntas y esa va a ser esa nota que se va a poner acá. Pero esto recuerden, 3 de agosto. Mapa mental para el 27, la otra semana, y estas preguntas para el 3 de agosto. ¿Todo claro? Sí, señor. Listo. Entonces, eso sería todo. Mañana les envío este tema, correo con la clase, todo. Si ven que no les llegó algún correo de la vez pasada con todos los contenidos o que tuvieron problemas porque el correo estaba mal, por favor me lo hacen saber para corregirlo. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Espero que tengan buena noche, que les vaya bien. Cualquier cosa. Hasta luego, profe, chao. Gracias, profe. Feliz noche. Vale, profe, que Gracias. pase buena noche.